Está usted a punto de escuchar el episodio número 62 de Hoy en la Ciencia. Ciencia. Y el día de hoy le traemos información crucial sobre una posiblemente nueva enfermedad, no porque no existiera antes, sino porque se está debatiendo su nuevo nombre, la diabetes tipo 5. Si quiere más información al respecto, quédese. Y hablando de diabetes y cosas que la ocasionan, ¿a usted le genera duda por qué caramba se le sale el gas a su coquita una vez que la abrió? Pues quédese, porque en los Seconds vamos a hablar de eso. Sí. ¿Sí? Sí, ya no toman tanta coquita. Yo soy el DaneSP. Yo soy Taki Shimichi. Gracias por estar aquí. Vaya dando like, suscríbase, comparta, deje comentarios desde ahora y pues quédese con nosotras en este bonito episodio de Hoy en la Ciencia. Esto es Hoy en la Ciencia. Hoy en la Ciencia. Ciencia. ¿Qué onda, banda? Sean ustedes bienvenidos, bienvenides a Hoy en la Ciencia. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Un episodio más. Me da mucha risa que das la bienvenida después de que acabamos de dar la bienvenida en el intro. Pues para que se sientan muy bienvenidos. Son muy bienvenidos, eso sí. Y ya, un episodio más, episodio número 62 hoy. Qué fuerte. Y pues venimos con varias cosas. Vamos a hablar de la cosa democrática que se decidió, pero antes hay que pasar a la sección Sesgo de Autoridad, donde hay que recordarles que leemos sus comentarios como si fueran verdad absoluta. Sin embargo, esto es WhatsApp, porque no verificamos nada de lo que ustedes pusieron ahí. Pero nos gusta leer sus comentarios, así que síganlos dejando de una vez. Y a lo largo del episodio les voy a leer el primero. Este quedó en el episodio de David Duarte. Oye, mucha gente sigue viendo ese episodio. Y sí, ahora ya le está llegando a la gente que apoya a ese señor. Pues desde el principio, ¿no? Pero es que al principio vimos como que los comentarios de nuestra audiencia regular. Y ahora sí estamos viendo gente de, oigan, ¿ustedes qué andan diciendo? Lo cual, pues, o sea, me parece bien. Porque pienso que dentro de esa audiencia seguro también hay personas que no comentan y que tal vez el episodio les esté sirviendo para cuestionar lo que diga este señor. Ojalá. No sabemos. Pero bueno, en ese episodio nos comentó Avin9. El palo que mencionan se llama palo azul. Mi abuelita también me lo recomendaba cuando me llegaban a doler los riñones. No sé qué sustancia tenga o solo ayuda a que le da cierto sabor al agua y hace que sea más fácil tomarla. Eso creo que es lo que dijimos, ¿no? Sí, que pues... Tomas mucha agua. Ajá, chingas estos 2 litros de agua y con esto te vas a sentir mejor. Eso ya ayuda seguramente. Pero sí habría que checar si hay alguna cosa por ahí sobre el palo azul. Sí, eso nos dijo. Yo dije palo santo, ¿no? Ajá, pero también no te acordabas. Entonces... Gracias, Ari. Muchas gracias. También Jowali, que es muy buena para comentar, nos dejó por ahí que buenas. Yo nomás vengo a decir que me parece terrible eso de MasterChef 24/7. Lo primero que pensé fue, ¿quién vería 24/7 este programa? No lo veo 24/7. Después me dio terror pensar que tienen a la gente despierta, seguramente sin dormir lo necesario, solo para tener mucho más rating. Me parece una cosa horrible. O sea, ¿a la gente la audiencia o a la gente la producción? No, la gente, pues tanto la producción como la gente que está participando sobre eso. Ya. Uh-huh. ¿Y si habrá gente que lo vea 24/7? ¿Quién sabe? No creo. ¿Tú veías Big Brother 24/7? No, cero. Jamás he visto uno de esos programas. ¿Por qué no? 24/7. No, ¿quién tiene suficiente vida para eso? Cuando eres joven, puedes. Sí, creo que necesitas tener cierto nivel de morbo o de interés por alguna de las personas que estén participando, como para de verdad verlo 24. Que sea tu tía, dices. Que sea alguien de tu familia. Espérate, ahí no termina. Bueno, ya terminó la parte de MasterChef. Quiero recomendar Al Estilo Jalisco. Bueno, dice Jalisco, pero no sé si es Jalisco o Jalisco. ¿O dice Jalisco? No, sí dice Jalisco. Una novela corta del buen Juan Pablo Villalobos que trata, y no, sobre fútbol. Quiero decir que la selección sí me hizo creer este mundial y el partido contra Inglaterra me pareció muy bueno. Mucha pasión, mucho drama. Tuvo fe. Fin. Mucho drama.
Bastante. Ujú. Es que sí, mucha gente creyó que iba a pasar, pero es que no iba a pasar. Sí, pues. Pero fe sí hubo, no faltó. Y ya para finalizar esta bonita sección, el Benja nos dijo: qué buen capítulo, en el del sorbito, por cierto. Soy comunicador y afirmo, no todo comunica. O bueno, ¿a qué se refieren con todo? Abrazos. Y ya, habrá que darle seguimiento. ¿A qué se refieren con todo? Porque justo le respondía yo aquí que no lo sé. No, le respondía yo aquí que Por eso. que lo he visto, o sea, lo he escuchado de personas periodistas sobre todo. Pero pues no sé. ¿A qué se refieren con todo? Usted díganos en los comentarios si es de quienes dicen que todo comunica. Y cerramos con esto, el sesgo de autoridad. Muchas gracias por sus comentarios, síganos poniendo en cada episodio porque nos gusta mucho leerles. Y con eso, pues comenzamos, ¿no? A ver, échale. Una news traigo, que como ya dije se eligió democráticamente, pero que pues si ustedes quieren seguir haciendo conversación, les recordamos que tenemos el grupo de Facebook, donde pues ahí podemos, a mí no se me ocurrió, pero podríamos poner las encuestas con más tiempo, claro que sí. Hoy en la ciencia, en Facebook. Por favor, el grupo está público, así que adelante. Sí. Invite a toda su familia. Díganle, vénganse. Te invito a un grupo de Facebook. Sí, hacemos rifas y hay tandas. Estaría bueno, ¿no? Cáiganle. Pues vamos a hablar de una enfermedad que no es nueva, Ok. técnicamente, pero que le pasó lo mismo a lo que recientemente hablamos con el ex síndrome de ovario poliquístico. ¿Y por qué no le dices por su nombre? El nuevo, es que todavía no consensamos cómo se dice en español. Pero ya hay gente que lo está haciendo y tú nada más dudas. El síndrome, lo voy a decir como acordamos con el sorbito, el síndrome poliendocrino metabólico ovárico. Uh-huh. Bueno, pues eso, la importancia de tener un nombre. SPMO. Ajá. Es que siento que es más fácil decir SPMO que todo el chorizo. Ah, pues sí, pero no necesariamente todo el mundo va a saber a qué nos referimos. Pues si vieron la ciencia. Sí. Y si no la vieron, aquí está apareciendo. Veanla. O acá, no lo sé. Aparecerá. La importancia de tener un nombre, porque específicamente estamos hablando de algo que la Federación Internacional de Diabetes reconoció recientemente como diabetes tipo 5. Vergas. 5. Y antes de pasar al detalle de dónde salió el 5, porque usted tal vez se quedó en Y el tipo 1 y 4. tipo 2. Sí, exacto. Y el 3. Güey, contexto. La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. Y de esos 800 millones, 14 están en México. 14 millones de personas Solo 14. tienen diabetes en México. Wow. Está fortísimo. Y pues ocurre cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente la glucosa, mejor conocida como el azúcar, en sangre. Uh-huh. Por diferentes razones. Y de ahí que haya diferentes tipos de diabetes. Y Coca Light. Y cero, por ejemplo. También. Sí. Sí, ¿no? Pues sí. ¿Qué? Y Esplenda y ¿qué otras cosas hay? ¿Tú crees que eso exista por la diabetes? Por supuesto. Uh-huh. Porque es algo muy consumido aquí y pues la gente o se muere o lo va a dejar de consumir. Entonces, pero este sí te lo puedes comer. Uh-huh. Ay, qué fuerte. A mí no me gusta cómo sabe la coca cero. Bueno, esas cocas con edulcorante. Uh-uh. Prefiero no tomar coca. Prefiero una agua de chapa. Una agüita simple. Entonces, ¿por qué es importante eso del azúcar en sangre? ¿Y qué pedo con la diabetes, no? Para que la glucosa entre a casi todas nuestras células, necesitamos insulina, que es una hormona producida por el páncreas. Cuando falta insulina o cuando el cuerpo no responde bien a la insulina, sí hay, pero no respondemos bien, la glucosa se acumula en la sangre y eso es lo que causa los problemas en la diabetes. Como que no respondemos bien. Que nuestras células no responden, aunque la insulina esté circulando, No la reconocen. no la reconocen adecuadamente y entonces la glucosa no puede entrar a las células y entonces las células no pueden hacer lo que tienen que hacer y además esa glucosa se acumula en la sangre y eso es lo que causa los distintos tipos de problemas en la diabetes. Ahora, millones de personas viven con diabetes, pero no todas se enferman por el mismo mecanismo. Las dos más conocidas son La diabólica. la 1 y la 2.
La tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1, el sistema inmune ataca a las células del páncreas. Ok. Ah, sí, cierto. Que son las que producen la insulina. Uh-huh. O sea, que el cuerpo está destruyendo su propia capacidad de producir la hormona y ahí lo que falta, pues es la hormona, por eso no se puede absorber la glucosa. Uh-huh. Muchas personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina desde que las diagnostican porque ese es el problema central de la enfermedad. Uh-huh. En la diabetes tipo 2, el problema está en la resistencia a la insulina. Uh-huh. Sí hay, pero digo, no pasa. Y entonces las células no responden bien a ella, como decías, y con el tiempo el páncreas también puede ir dejando de producir la insulina, pero no es el problema de inicio, sino que eso pues pasa más adelante. Entonces ahí no sirve ponerte insulina. De entrada no. Oh, mira. Uh-huh. Eso se trata de otras maneras. Entonces es no comer azúcar. No comer azúcar, sí. Por eso, y vamos a llegar a eso, pues hay diferentes tipos de vías de tratamiento que se sugieren dependiendo del tipo de diabetes. Esta es la forma más frecuente de diabetes, la diabetes tipo 2. En los reportes actuales se habla de que el 95% de las personas con diabetes en México tienen diabetes tipo 2, casi todas. Y se asocia con muchos factores: genética, edad, alimentación, actividad física, sueño, estrés, condiciones sociales. Sí, porque la otra le da también... bueno, cuando hay infancias que les da diabetes, es la otra, ¿no? Casi siempre es tipo 1, porque es un tema autoinmune. Y la tipo 2 está más asociada con los hábitos, pero también con la historia familiar. Y una parte muy importante con el peso corporal, aunque no solamente se reduce al peso, ¿no? O sea, no porque tengas sobrepeso u obesidad necesariamente vas a tener diabetes, aunque sí hay una buena fracción de personas que pues eso les aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Pero es por el rollo ligado al consumo de azúcar, ¿no? O sea, y por eso no es a fuerzas gente... O sea, es que es común que si consumes mucho azúcar o muchos carbohidratos, pues tienes sobrepeso. Pero hay gente que es delgada por sus ondas metabólicas, pero consume mucha carbohidratos, es que mucho azúcar, ¿no? El pedo aquí de la discusión que está habiendo sobre la diabetes tipo 5. Antes de llegar ahí, apenas vamos en la 2. Luego está la diabetes gestacional, que como su nombre lo indica, aparece durante el embarazo. Esa no tiene un número como tal, pero también existe dentro de la clasificación. Y otra que casi nadie ubica es la diabetes tipo 3C, y que también se llama pancreatogénica. O sea, que tiene que ver con algo no está chido en el páncreas. En varias otras, pero bueno. Pero ahí es de que... Esta ocurre cuando el páncreas se daña por otra cosa. Que no sea el sistema inmune. Que no sea autoinmune, exacto. Puede ser porque te dio pancreatitis, ¿no? Y entonces esa inflamación del páncreas pues fue lo que dañó las células que producen la insulina, te dio cáncer en el páncreas, te dio fibrosis quística o por alguna otra razón te tuvieron que retirar parte del páncreas o todo el páncreas, ¿no? Y entonces pues ahí obviamente ya no va a haber insulina y entonces eso genera diabetes. Se te cayó el páncreas. Sí. Eso suena así como raro, que nomás te caiga. Había unas cosas, no me pregunten aquí, esto no ni siquiera está en el guión, pero que se les cae el útero a las mujeres por andar en bicicleta y cosas así. O por cargar cosas pesadas. Sí. Pero los órganos en general no se caen. ¿No se caen? No. O sea, ¿flotan? Están bien con ahí ligamentos y cosas. Pero sí se te puede caer. No. Yo digo que sí. Esto no está verificado. Y a ti se te cayó algo, ¿no? A mí se me cayó. ¿No tienes una operación? Pues no se me cayó, me lo removieron. Y lo tiraron a la basura. Sí, claro, pero lo tiraron, no se me cayó. El apéndice. Ya. Y entonces, aquí no es que el páncreas estuviera fallando per se en su función endocrina, sino que pues, sucedió otra cosa y por eso dejó de funcionar. Y además también puede, en ese caso, afectar otro tipo de funciones que tiene el páncreas que tienen que ver con producir enzimas para digerir alimentos, ¿no? Entonces ahí es mucho más amplio lo que pasa. Y no sé si usted se lo pregunte, pero yo sí me lo pregunté mientras estaba haciendo esta investigación. ¿Por qué se llama tipo 3C y no solo 3? ¿Existe la 3A y la 3B?
La 3B sí existe. El 3B. Está barato. No, pero también le dicen la 3B. Ah, ¿sí le dicen la 3B? ¿Usted le dice la 3B? Yo siempre he escuchado el 3B. Pues es fluido. Le 3B. Pues la C viene de clasificaciones anteriores donde la diabetes por enfermedades del páncreas aparecía en otros tipos específicos de diabetes en unas tablas que publicaba la Asociación Internacional de la Diabetes, y así decía 3 pero con número romano, 3.C, y entonces esa era como la sección de la tabla donde aparecían esas cosas. Y con el tiempo se le quedó. Y lo transformaron a números arábigos para que no hubiera confusiones, y hicieron la C chiquita y ya. Y dije, exacto, o sea, cero sistematización, solo fue como una cosa de costumbre. Y entonces le empezaron a llamar a la diabetes secundaria enfermedad pancreática como tipo 3C. Entonces, ahora que están hablando de la tipo 5 en esta Federación Internacional de la Diabetes, no es que haya una numeración universal impecable. El consenso internacional que habla de esto, publicado en The Lancet Global Health, explica que eligieron tipo 5, reconociendo que en la literatura ya se habían usado formas como tipo 3, tipo 3C, tipo 4 también existe para otras entidades propuestas, y entonces pues para no generar confusión, junto con la tipo 1, 2, 3, vamos a la siguiente. Le pusieron tipo 5. Ahora, ¿qué es? Es una forma de diabetes asociada con desnutrición crónica, especialmente durante etapas tempranas de la vida, como la infancia y la adolescencia. Afecta sobre todo a personas jóvenes, delgadas, con índice de masa corporal asociado a bajo peso y que tienen niveles altos de glucosa, pero no encajan bien ni con tipo 1 ni con la forma clásica de diabetes tipo 2, porque justo decíamos que está más asociada a, no siempre, pero también personas con sobrepeso y obesidad. Y en este caso, una de las particularidades que tienen es que son delgadas y que han tenido o tienen en este momento bajo peso. Pues sí, son personas con ese tipo de cuerpos. Gente lombricenta, dice. Así le decía la gente viejita de mi familia. A las personas flacas que no engordan y comen mucho. Gente lombricienta. Qué fuerte. Ay, no. Es que pues sí hay... Puede haber... Y no sé si eso también es racista. Se asocia a ciertas poblaciones donde hay desnutrición. Los niños que están muy flaquitos, pero tienen su pancita abultada y que están en una situación de desnutrición, pero hay otros componentes que hacen que justo se les vea así su pancita, que no necesariamente son lombrices. Pero, es que como mi familia es de rancho, ahí así pasa. Sí puede ser. Y bueno, hemos visto también eso en los michitos, por ejemplo, luego rescatado de el perro panzón. El perro panzón. Pobrecito. Sí, todo chiquito, todo panzón. Bueno, entonces describen esta diabetes, antes conocida como diabetes mellitus relacionada con malnutrición, que tenía también sus siglas MRDM, vinculada con desnutrición crónica, deficiencia de insulina y desigualdades en salud, principalmente en países de ingresos bajos y medios, y en lo que han analizado, especialmente en Asia del Sur y África subsahariana. Una nota de la BBC que me hiciste llegar amablemente. BBC Mundo cuenta el caso de Noela Mukumbi, una mujer de República Democrática del Congo, madre de 2 hijos, a quien le diagnosticaron diabetes tipo 1 en 2023. Entonces, como ya dijimos, en ese caso de ese tipo de diabetes, lo que normalmente se recomienda como primera vía de tratamiento es la insulina, pero en lugar de ayudarle se sentía peor. Se mareaba, perdía el equilibrio, hasta que un día de plano se desmayó. Y se tardaron 3 años en decirle que tal vez tenía diabetes tipo 5. Y entonces pues la empezaron a tratar con base en eso. Le quitaron, no le quitaron de todo la insulina, pero redujeron las dosis de insulina que le daban. Y empezó a tomar metformina, que ese tratamiento es más asociado a lo que se da en diabetes tipo 2.
Y pues ya, ella dice que se siente mejor, que recuperó peso y que se siente como más fuerte. Que la metformina es para ayudar a que entre la insulina, ¿no? La insulina a las células. Ajá. Uh-huh. Es que eso le daban a mi mamá. Es el tratamiento más común. Pero tampoco está tan chido y en algún momento se lo quitaron porque también tiene efectos secundarios. Sí, también vamos a ver. En personas mayores. Sí. Sí. Es que, causa mucho problema. Lo mejor para, bueno, en todos los casos, no solo en la diabetes, es la prevención. Pues. Entonces, deje la coquita, por favor, de una vez. Coca cero nada más. Ya, no. Claro que esto es un testimonio, pero pues volvemos a lo que decíamos con el nuevo síndrome, que clasificar mal a las personas puede tener este tipo de consecuencias, ¿no? O sea, si ya las dejas en un cajoncito y entonces les das ese tratamiento que es muy básico para lo que se entiende, pues, justo pueden pasar estas cosas. Como lo que hemos hablado de los cánceres, ¿no? De que es un pedo también, ¿no? No sirve si te dan un tratamiento y tienes otro tipo y ya valió. Sí, son cosas como que pueden ser mucho más específicas conforme vamos aprendiendo además, ¿no? En esa misma nota también cuentan el caso de Sofía Sharer en Londres. Sure. ¿Cómo se dirá eso en inglés? Sure. No. Ella fue cuando en su infancia y adolescencia tenía peso muy bajo y empezó a tener niveles de azúcar en sangre por encima de lo esperado para una persona sana, y después de que las pruebas descartaran diabetes tipo 1 y algunas otras formas genéticas raras de diabetes que existen, terminó en una clínica de diabetes tipo 2 por falta de otra alternativa. O sea, como que no supieron dónde ponerla. Sabían que tampoco tenía diabetes tipo 2, pero no tenían como dónde tratarla, o sea, como un diagnóstico específico, entonces dijeron, bueno, pues aquí. Y aunque la enfermedad de Sofía probablemente compartía algunas características con la que ahora definen como diabetes tipo 5, en Reino Unido todavía no hay una prueba diagnóstica formal reconocida para confirmarlo, entonces pues la metieron en la cajita que cabía en ese momento. Todo esto aún está en desarrollo. La evidencia que existe hasta el momento es una mezcla de décadas de observaciones clínicas, estudios fisiológicos, estudios en poblaciones de bajos recursos, modelos animales, datos de personas expuestas a hambrunas y más recientemente esta declaración de consenso internacional. No es del todo nuevo todo esto. Antes ya se había hablado de esta clasificación de diabetes tipo 5. Muy antes, desde 1955. Se ha descrito en la literatura una forma de diabetes en personas jóvenes y delgadas con índice de masa corporal menor a 18.5, que es el que ya se asocia con bajo peso, y edad menor de 30 años, con historia sugestiva de desnutrición desde antes del nacimiento y durante la infancia. En 1985, la Organización Mundial de la Salud la clasificó formalmente como diabetes relacionada con malnutrición, pero en 1999 retiraron la clasificación por desacuerdo sobre si la desnutrición era suficiente factor de riesgo para causar este tipo de diabetes. Y ahora ha vuelto a salir a la conversación porque en enero del año pasado, 2025, 39 firmantes del consenso se reunieron en Vellore, India, para revisar la investigación disponible, toda la literatura, diagnósticos diferenciales, y propusieron rasgos comunes, mecanismos posibles y prioridades de investigación, como para, bueno, a ver, hay que cerrar esto, ¿no? Porque finalmente aquí hay un patrón, según firman estas 39 personas. Después de esa discusión, propusieron el nombre de diabetes tipo 5 y este fue formalizado por la Federación Internacional de Diabetes en el Congreso Mundial de Diabetes en abril de 2025. Y entonces, ahora tienen como un grupo de trabajo como para tratar de seguir, pues, fortaleciendo la evidencia que se tenga sobre esto. Y la OMS todavía no acepta esta clasificación, pero pues hay también fuentes que dicen que con que la Federación Internacional de Diabetes pues diga que esto existe, ¿no? Y de hecho ya aparece en su página y todo, es suficiente como para que las personas en la clínica empiecen a tomar decisiones diagnósticas sobre este tema.
El consenso describe los rasgos comunes que mencioné antes y la hipótesis sobre cómo es que se desarrolla es que pues esta historia de desnutrición en las etapas tempranas puede afectar el desarrollo y función de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Y si esas células no funcionan bien, entonces el cuerpo no produce la suficiente insulina para regular la glucosa. Es importante mencionar que no todas las personas con desnutrición desarrollan diabetes. Lo más probable, igual que para muchas cosas, es que sea multifactorial, ¿no? Que sea una mezcla de historia nutricional, genética, epigenética, infecciones, pobreza, desarrollo pancreático y otros factores que todavía no entendamos del todo. Uh-huh. Este artículo, donde se publicó el consenso, dice explícitamente que pues aún no lo entienden, ¿no? Que eso... O sea, es normal, porque se necesita pues darle seguimiento a la gente, ¿no? Así como, bueno, a ver qué otras cosas, justo para encontrar similitudes, ¿no? Y decir, mira, también está esto presente. Sí, o sea, dicen que faltan estudios longitudinales, o sea, como a lo largo de un periodo de tiempo importante, diagnósticos validados en... Conclusiones, hacen falta más estudios, sí. Como pinches todo a la verga. No, y además... hay una razón ética importante de por qué no pueden probar esto como todavía en personas. No puedes hacer un ensayo aleatorizado donde a un grupo de niños los desnutres para ver si desarrollan diabetes. Pero entonces, sí puedes darle seguimiento a gente que está en condiciones de desnutrición. Claro, pero si no es algo que tengas en la mira, entonces no lo analizas, ¿no? Y además siento que eso lo vuelve como muy cruel, ¿no? O sea, porque... estoy viendo a la gente sufrir y solo estoy recabando datos y no estoy haciendo nada, ¿no? ¿Por qué el que graba no hace nada? O sea, porque a diferencia de, por ejemplo, gente con cáncer, bueno, da seguimiento a gente con cáncer, ¿no? Pero ahí no puedes hacer mucho. Pero en una condición de desnutrición... Bueno, que también existen ese tipo de estudios, o sea... ¿Dónde hay cáncer? No, pero de justo factores de riesgo con casos de contaminación, por ejemplo. Que a lo mejor no puedes hacer... nada como un grupo de investigación, puede ser el mismo caso. O sea, pues tienes acceso a una población. Si puedes aportar algo, o sea, lo mínimo que aportes en esas condiciones hace la diferencia, pero mete ruido a lo que quieres visualizar. Pues sí. Sí, entonces, pues es parte de lo que están como tratando de consensar y ver cómo hacerlo, obviamente sin caer en estos grandes dilemas éticos. De entrada, pues la evidencia podría venir de modelos animales, donde pues igual con todas las consideraciones éticas alrededor de eso, sí se pueden analizar estos grupos. No se puede. Y pues eso que dices, ¿no? Cortes que ya hayan estado expuestas a hambrunas, estudios observacionales y estudios fisiológicos en personas. Con los datos disponibles hasta el momento, la Federación Internacional de Diabetes estima que la diabetes tipo 5 podría afectar de 20 a 25 millones de personas en el mundo, principalmente en África subsahariana, Asia del Sur y del Sudeste, partes del Pacífico Occidental y en América Latina. En la parte clínica sería importante contar con estos criterios diagnósticos claros, porque si una persona con diabetes tipo 5 se le diagnostica con diabetes tipo 1, pues ya vimos los problemas que puede causar el dar insulina, porque pues ese no es el tema, ocasionando estas hipoglucemias graves debido a la intervención médica. Y si se les diagnostica con diabetes tipo 2 clásica, también puede ser problemático porque muchas recomendaciones para diabetes tipo 2 parten de que estás tratando con una persona con sobrepeso u obesidad. Resistencia a la insulina y necesidad de perder peso. Pero ya vimos que en este caso, pues son personas que ya tienen un índice de masa corporal muy bajo y entonces eso también les puede llevar a tener poca masa muscular y desnutrición a lo largo de la vida. Y entonces decirle baje de peso no solo es inútil, sino dañino. Y además, algunos medicamentos usados en diabetes tipo 2, como la metformina, también pueden favorecer la pérdida de peso. Y el consenso señala que eso podría empeorar la pérdida progresiva de músculo, que eso es uno de los... Y tiene efectos, no sé si esto es dato aguado, blandísimo. O sea, yo me lo estoy sacando del fundillo, porque justo recuerdo, como mi mamá tiene problemas de... ¿cómo se llama cuando se te engrosan las paredes del miocardio? Que comúnmente se denomina me creció el corazón. No sé. Hipercarditis o algo así. Bueno,
mamá tiene eso y pues tiene hipertensión y entonces es como que muy difícil como que consuma algún medicamento que interactúe de manera secundaria con tejido muscular o cosas así. Entonces por eso también le retiraron ese show, porque pues también puede afectar a personas así. Y pues obviamente, así como el ejemplo que estoy dando de mi mamá, las personas que llegan a tener estas cosas, pues estas enfermedades, pues no nada más tienen eso, ¿no? O sea, justo hay muchas otras cosas pues sensibles en su cuerpo, ¿no? Sí, entonces, y lo mismo puede pasar con una persona que a lo largo de la vida de su desarrollo pues tuvo desnutrición. O sea, habrá otras cosas que estén afectadas y que no sea nada más un tema de la alimentación. Que yo me pregunto si las personas que se dedican a desarrollar nuevos medicamentos contra cosas toman en cuenta eso. No, claro que no. O sea, porque pues nada más en su mundo de vamos a crear las condiciones para que este grupo de células exprese esta enfermedad y solo vamos a ponerle cosas para ver cómo reacciona ante esto, no crean un grupo de células con varias afecciones, ¿no? O sea... No, pero es que además para... ¿Cómo lo haces, no? Ya probar un medicamento, pues tendrás que pasar. Por eso mucha de la investigación de nuevos fármacos se pierde en esas fases, o sea, en preclínicas, y que son todas las que hacen en células y en animales, porque habrá consideraciones que no hayas tomado en cuenta, que ya que lo empiezas a ver, incluso en modelos animales en diferentes condiciones, resulta que pues no era tan bueno, no funciona como querías, o tiene más efectos secundarios de los que justifique utilizar esa intervención y demás. Entonces está muy cabrón desarrollar nuevos medicamentos. Y pues justo el problema es que no hay suficientes ensayos de intervención para saber cuál es el mejor tratamiento. La propuesta del consenso es que no puede ser solo bajar la glucosa, que también hay que entender las necesidades nutricionales no resueltas desde antes, y por eso habla de rehabilitación nutricional, dieta con suficiente proteína y micronutrientes, también algo mucho más global como la educación en salud y, cuando sea posible, integración con programas públicos de nutrición, de nuevo, para atacar ya en lo general a la prevención de que ese tipo de cosas pasen, comidas escolares, apoyo materno-infantil, porque no es solo que haya una mala función en el páncreas, sino que parece venir directo de la pobreza, el hambre y sistemas de salud con pocos recursos. Un detalle importante que hay que mencionar es que no todo el mundo está de acuerdo que deba llamarse diabetes tipo 5, de la gente muy estudiosa de estos temas. La OMS no la reconoce actualmente porque considera que todavía no hay pruebas suficientes para confirmar que sea una forma distinta de diabetes, aunque reconoce que su clasificación actual podría no incluir todas las características clínicas en todos los casos y que lo pueden reconsiderar, ¿no? O sea, es como de mientras se vaya desarrollando la evidencia y si esto se justifica, se puede cambiar. Y las críticas científicas más directas vienen de un artículo que se llama La diabetes en la gente delgada. Es uno de los extremos en el espectro de la diabetes tipo 2 y no es una entidad separada. Es lo que te decía yo hace rato, ¿no? Ese trabajo analizó registros electrónicos de casi 400,000 personas con diabetes tipo 2 atendidas en un gran centro terciario de salud en India, y dentro de esa población definieron la diabetes de personas delgadas o delgada como diabetes no tipo 1 con índice de masa corporal menor a 18.5, y encontraron que el 1.5 de las personas de la muestra en ese grupo tenían ese tipo de diabetes. El grupo era más joven, con predominio masculino y niveles altos de glucosa, colesterol bajo y más probabilidad de tener necesidad de recibir insulina y más complicaciones microvasculares. Su conclusión fue que la diabetes en personas delgadas sería un extremo del espectro de la diabetes tipo 2 y no una entidad separada. La crítica tiene peso porque el estudio es muy grande. Vaya, ¿quién lo diría? Tiene peso. Casi 400,000 personas, lo cual pues sí lo hace está pesado, importante, pero también tiene limitaciones porque es un análisis retrospectivo de registros electrónicos, parte de personas ya clasificadas como diabetes tipo 2 y no necesariamente tienen esta
historia clínica sobre las condiciones de desnutrición que pueden haber tenido en la infancia. Ujú. No hacen pruebas de autoinmunidad, no hacen pruebas de sensibilidad a la insulina y tampoco analizan otras formas raras de diabetes o criterios finos para separar como todos los diagnósticos posibles. O sea, partieron de un grupo que ya estaba diagnosticado como diabetes tipo 2. Entonces, quizá parte de lo que llamamos tipo 5 se mezcla con la diabetes tipo 2 en personas delgadas, pero no necesariamente es una evidencia suficiente para decir que la diabetes tipo 5 no existe, como dice ese grupo de trabajo. Las personas a favor de reconocer la diabetes tipo 5 dicen que pues, llevamos décadas viendo pacientes jóvenes, delgados, desnutridos, sin autoanticuerpos, con baja producción de insulina y sin el patrón típico de resistencia a la insulina de la diabetes tipo 2, y que si no se les da una categoría, se siguen perdiendo entre tipo 1 y tipo 2 con tratamientos que pueden no servir o incluso hacerles daño. Las personas escépticas, que defienden que la diabetes tipo 2 es un espectro y que tener bajo peso no prueba automáticamente que sea una enfermedad distinta, y pues dicen que antes de crear una nueva categoría se necesitan criterios claros, pruebas diagnósticas reproducibles, estudios prospectivos y tratamientos basados en evidencia. Ujú. Yo creo que no son mutuamente excluyentes las dos cosas que están diciendo. O sea, pues sí, claro que necesitas criterios diagnósticos claros para poder ayudar a clasificar a esta gente. Pero pues también es algo que se tiene que discutir, ¿no? Y pues ya nomás para cerrar, lo más importante es pues no perder la dimensión social que parece tener esta enfermedad en particular. Porque si la clasificación se confirma y se vuelve útil, estamos hablando de una diabetes que aparece cuando hay hambre, ¿no? Lo que decías, cuando hay bajo peso, infancias con carencias, pobreza, inseguridad alimentaria y sistemas de salud que muchas veces no tienen acceso a pruebas diagnósticas especializadas, que serían necesarias para descartar diabetes tipo 1. Ujú. Entonces, pues hay que mirar aquí si esto es cierto o pues que parece que sí, ¿no? Bueno, al menos con lo que yo vi, la evidencia disponible me dice que sí hay algo ahí que investigar, cuando menos, pero pues da roña, ¿no? Que hay enfermedades que no se entienden bien porque les pasan a las personas más pobres. No porque sean misteriosas, sino porque durante años no hubo investigación suficiente, financiamiento ni atención médica para describirlas con precisión, porque no le están pasando a personas blancas. O cerca de urbes. Uh-huh. Y así. Ese es menos. Qué fuerte estuvo eso. Creo que al final también mucho se reduce a hábitos, ¿no? Y a la posibilidad de acceder a ciertas cosas. Pues yo estaba pensando en esto de... O sea, pues empezamos hablando de la coquita, ¿no? Uh-huh. Y como justo ya lo hemos mencionado, que hay comunidades en Chiapas que están pues poco urbanizadas, la mayoría son rurales, donde llega la coca, ¿no? Y no llegan servicios básicos de vivienda. Y pues así como eso, pienso que muchas marcas actualmente pues han desarrollado sistemas para que sus productos con bajo índice nutricional, ¿no? O sea, que pues, normalmente tienen altos carbohidratos y cosas así, lleguen a muchos lados, ¿no? O sea, no sé, siento que eso tiene también mucho que ver, porque pues obviamente si se adecuan a eso, pues eso hace que tengan ventas, ¿no? Aunque sean, a lo mejor una comunidad no va a comprar mucho, pero hay muchas comunidades así, entonces pues al final les cuenta, les conviene, ¿no? Entonces eso siento que también es una cosa de, pues ya les pones algo así que es muy accesible y que si tienen broncas con sus métodos de producción de alimento que tenían antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desabasto de agua, ¿no? O sea, porque hay problemas con la tierra, ¿no? Hay problemas con el calentamiento, ¿no? O sea, cosas así, pues es más accesible comprarte una chunche ya empaquetada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pedo? Claudia. Pon orden. Qué fuerte, oye. Sí, o sea, hay mucha inseguridad en el sistema de salud, y la inseguridad alimentaria causan no solo sino pues, un montón de problemas en las poblaciones a largo plazo, y eso al final pues le acaba saliendo muy caro al sistema de salud.
todas estas enfermedades crónicas degenerativas que eran prevenibles. Por eso los gringos cobran, porque así es como, ya no es mi problema. Pues sí. Ese minus. ¿Qué nos traes para los... Qué fuerte. Gracias por la news. Una cosa bastante novedosa. En boga, diría yo. En boga de todos. Yo les traigo un de parte de la gran y tan apreciada Lu, que ella pregunta: ¿por qué se pierde el gas de los refrescos aún si se vuelve a cerrar? Mira, ¿quién diría? La coquita. Mira, todo está conectado. ¿Por qué si me chingo una coquita? Mi mayor problema es que se le vaya el gas. Sí, pues. Me la voy a tener que acabar. De una sentada. Por eso, si se va a chingar una coquita, que sea una chiquita y no una de 3 litros. Así. Bueno, pero también son muchas botellitas, ¿no? O sea, no tome tanta coquita. Mejor. Sí. Bueno, pero ¿por qué? Respuesta corta: debido a la ley de la solubilidad de William Henry. Ah, bueno. Excelente. Grande que se quede. Ay, chécale. Este cuate la formuló, ¿en qué año crees? En 1847. No. Te pasaste por 44. ¿1807? ¿803? Y la otra vez diciendo, yo sí sé matemáticas. Ay, bueno. 1803. Impulsado por su práctica médica. Pero, curiosamente, tenía que ver con un descubrimiento reciente para su época. Una invención más bien. No descubrieron las aguas. Las inventaron. Ajá. Aguas gaseosas artificiales. Qué loco, nunca me había puesto a pensar que hay aguas gaseosas naturales. Y pues los chescos son aguas gaseosas artificiales. Sí, pues. Para supuestamente usarse como medicina. Es que los 1800. En los años 1800. Y de hecho estas aguas se inventaron en 1700 y feria, ¿no? Entonces... Wow, ¿quién diría que desde entonces la coquita? Desde antes. Henry quería entender por qué algunos gases se absorbían mejor que otros y cómo influía la presión en este proceso de que el gas se absorbía en el agua o en el líquido. Y la ley que dictaminó propone que la cantidad de cualquier gas absorbido por un líquido es directamente proporcional a la presión que ese gas ejerce sobre la superficie del líquido. No está tan enredado. O sea, la presión es directamente proporcional a qué tanto gas se mete al líquido. Ok. O sea, cuando aumentas la presión, aumenta el gas en el líquido. Cuando disminuyes la presión, se quita el gas del líquido. Okay, bien. Así pues sí. Si lo llevamos a una bebida carbonatada, esto quiere decir que la cantidad de CO2, porque es dióxido de carbono lo que se le pone, lo que te hace hacer... Iba a eructar de verdad, pero... Qué bueno que no. ¿Quiere que lo vea? No, en el cachito si quieres. ¡Qué horror! Puede permanecer... la cantidad de dióxido de carbono que puede permanecer disuelto en el líquido es proporcional a la presión parcial del gas. Al disminuir lo que decía, ¿no? La presión por abrir la botella, el gas se sale, por lo que hay menos presión dentro de la botella y entonces el líquido pasa a estar sobresaturado. O sea que tiene más gas del que puede mantener debido a que ya no hay tanta presión. Entonces el exceso de dióxido de carbono en el líquido sale rápidamente formando burbujas que suben a la superficie y se escapan. Aunque vuelvas a cerrar la botella, no recuperas la presión original ni el gas perdido. Ese espacio vacío que está en la parte de arriba de la botella se llena con el CO2 que se escapa del líquido, pero a presión atmosférica o una presión intermedia no vuelve a disolver ese gas. ¿Por qué? Porque la presión es menos, ¿no? Eso quiere decir que cuando envasan los refrescos, la presión es mucha, ¿no? Entonces es una
presión de envasado, ¿no? Para que esté ahí. Por eso, pues, aprietas la botellita y está... Duro. Entonces, esa cantidad de gas que abandonó el líquido no se reincorpora, simplemente se reparte entre el líquido y el nuevo espacio gaseoso hasta alcanzar un nuevo equilibrio a una presión mucho menor. Como resultado, el líquido queda menos carbonatado. Además, abrir y cerrar repetidamente la botella, pues hace que haya más espacio libre y entonces este espacio se va llenando de gas y va haciendo que el CO2 abandone el líquido. No solo abrir y cerrar, ¿no? O sea, estarle quitando líquido de la botella. Ah, bueno, también, obvio. No fue obvio. Abrir y cerrar es como que lo abro ahí. Por pinche ocioso. Pero si lo abro para servirme, pues le quito el líquido y entonces queda más espacio gaseoso que pueda ocupar ese CO2 que se va a salir. Entonces, con el tiempo, la bebida se aplana. O sea, se queda sin gas. Y entonces ahí tiene sentido lo que decías el otro día. Pasa que aquí en este hogar, a veces, cuando llegamos a tener botellas de jarrito, sobre todo. Qué buenos son. Patrocinados jarritos. De mandarina. Ponemos la botella acostada en el refri, en vez de que esté parada. Y si se queda acostada, al estar a lo largo de la botella, la superficie del líquido es mucho mayor a que si está parada. Entonces, como el intercambio de gas que sale del líquido hacia el espacio vacío de la botella es mayor porque hay más superficie que está en contacto, o sea, superficie de líquido, el gas se sale más rápido. Y en menos abiertas y cerradas y servidas, te quedas más rápido sin gas. A que si lo tienes parado, porque parado pues es nada más lo del... La superficie del líquido que está disponible. Del diámetro de la botella. A que si lo acuestas, pues es lo que esté de largo de la botella, ¿no? Entonces, o sea, ya no hay que guardar el refresco acostado. Ajá, de preferencia. Si quieres que no se le acabe tan rápido. O sea, igual va a pasar, ¿no? Lo que decimos. Pero... ¿Y si aplastas la botella? No, pues se le sale. ¿Por qué se le sale? Porque eventualmente cuando te sirvas, va a tener que haber... Ahí... No, claro, pero si la guardas, o sea, la apachurras, ¿no? Y no necesariamente lo que salga del gas va a ser suficiente para regresar la botella a su estado original. Y además no va a poder porque, pues... ¿Sí me estoy explicando? Sí, pero siento que al momento de apachurrarlo, o sea... sin apachurrarlo, todavía se queda un poco de ese gas ahí y ayuda a la presión. Y yo creo que si al apachurrar ese espacio vacío, haces que se salga más rápido y pues de alguna manera terminas llegando al mismo punto. ¿Pero por qué va a hacer que se salga más? O sea, después de servirte, te sirves y ahí ese espacio vacío no va a estar lleno de CO2 porque se va a... nivelar con el aire. El del otro lado sí. O sea, se queda el espacio vacío en el otro lado. Entonces cuando regreses, pues vas a quedar ahí algo que vas a tener que apachurrar. Hay que hacer el experimento. Pues si quieren, hágalo, pero yo creo que es lo mismo. Lo que sí sirve, y que eso lo vi en un TikTok de un perro que le pregunta a su... Creo que le dice papá. Es un humano. Que qué pedo. Y entonces el güey dice que lo que hay que hacer es que cuando compres una... Es que... ¿Un sifón? No quiero meter otra marca. Un sifón, uno de estos aguas minerales de sifón. El sifón no lo tires y se lo pongas a tus botellas de refresco. Y entonces así ya está sellada. Y como esa cosa solo saca... ¿líquido? Ajá, y nunca se abre... Y inmediatamente cuando dejas de sacar líquido se cierra, no hay esta pérdida. Y así dura más. ¿Y al final qué pasa? Se va apachurrando la botella. No. Tiene que entrar algo. No. ¿Cómo no? No pierde la... A ver, yo he usado muchas veces esas botellas y no se apachurran. Pero entonces sí tiene que entrar aire. No. Se queda la presión de ahí adentro ocupando todo lo mismo. Ahí se crea un vacío real. Qué fuerte. Es física, de veras.
Ok, bueno. Bueno, en fin. Habrá que checar. Pues ahí está. Bueno, pues no tome tanto refresco. Esa es la conclusión de este episodio. ¿No? Uh-huh. Qué fuerte. Sí. Y pues ya, con eso podemos pasar a las recomendaciones. Para ver, yo, como persona no consumidora de cómics y no experta en la cultura de los superhéroes de ninguna de las casas, voy a recomendar Supergirl. La vimos en el cine. Me pareció en su mayoría entretenida. Sí hubo una parte intermedia que sí medio así, pero pues bien. Y pues estoy segura que a mucha gente no le va a gustar porque pues sí está muy girl power y muy woke y muy... ¡Ay, Dios! Jesús en Cristo. Ahora vamos a tener que ver si sigo el cuadro. Ok. Va a ser muy... es muy de poder femenino y de... pues... confiar en ti misma y de salvar... a las morras del patriarcado. Ajá. Entonces, pues está padre en ese sentido. Si a usted no le gustan esas cosas, pues no le va a gustar la película. Si usted es muy sabiondo de los superhéroes y de los cómics, pues probablemente tampoco le va a gustar. Este es mi disclaimer. Y ni siquiera es por algo que yo sé, es por algo que vi ahí en comentarios de gente que sí sabe mucho, ¿no? Pero pues fuera de eso, yo la recomiendo. Y nos vale verga. Y hágale como quiera. Pues sí, estuvo buena, me gustó. Yo dije, mira qué padre. Yo te dije que quería verla porque justo vi que no está recaudando mucha lana y que pues la gente está diciendo, no, es un fiasco y la verga. Pero pues eso pasa creo que con todas y cada una de las películas de superhéroes donde el protagonista no es un hombre. Pues algo importante que sí se mencionó por ahí es que y que yo no había captado hasta que vi esto, que no sé si es a lo que te estás refiriendo, ¿no? A la opinión de un experto en cómics. Que esta película es hecha por el güey que hizo Guardianes de la Galaxia. Y sí tiene mucho la vibe. O sea, de hecho hay un momento en el que parece que están en el mismo mundo. Pero no, porque Guardianes de la Galaxia es de Marvel y Supergirl es de DC. Entonces ni al caso, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que parece eso y creo que esas son de las críticas más fuertes, de que como que se siente que está, pues que no es algo original, vaya, ¿no? O sea, como que se jaló de aquí, de acá y así. Yo siento que siempre van a encontrar una forma de decir, ay, está horrible, ¿por qué? Pero que la razón de fondo es que es una superheroína no sexualizada, además, o no sexualizada lo suficiente. Porque además en este caso es una morra, o sea, es una mujer muy joven. Y, entonces, pues eso, yo creo que siempre va por ahí. O muchas veces esa es la razón de fondo de muchas de las críticas. Pues, o sea, no sé. Y si son personajes mal escritos, pues igual viene de lo mismo, ¿no? O sea, de que pues en los cómics su papel no era ser el modelo a seguir como si lo es el señor, ¿no? Sino que era un accesorio. De Superman, sí. Sí, de hecho, creo que yo tampoco sé mucho de las historias de Superman, pero creo que en algún momento es como... Quería rascar abajo del chongo, no fue. Supergirl y Superboy son los güeyes que le ayudan a Superman. Y ya. Pues sí. En fin, esa es mi recomendación. ¿Y tú qué nos vas a recomendar para ver? Está padre. A mí me gustó. Y animada. Pues sí, véanla. Igual y... Si ya la vieron, cuéntenos. ¿Qué opinan? Y a la siguiente ya la hacen más chida, ¿no? Porque a veces también es eso, ¿no? O sea, como que, bueno, se avientan una que no estuvo tan bien, pero ya ven que a la gente le late, pues vamos a echarle más ganas a la siguiente. Que recaude dinerita para que hagan otra más. Pues sí. Pues sí. ¿Qué nos vas a recomendar para ver? Híjole, yo voy a recomendar algo bien incómodo. Bien incómodo. A ver. Duro. La familia Peluche. La familia del barrio, yo diría. Es más incómoda que la familia Peluche. Sí, muchísimo más. Ok. Eso va a ser... No.
En la familia del barrio hay No, queremos saber mucha por si no es tu sexualidad. recomendación. Mucha sexualidad explícita. Ujú. En esta no tanto, pero es una película. Voy a recomendar una película que se llama Un poeta. Ok. Esto puede contar como medio transferencia de recomendación de parte de la familia Suavecún. Saludos. La Arely me dijo, ve esta película, siento que te va a gustar. Ujú. Y no sé si me gustó. Sin embargo, enos aquí. Mi respuesta fue, me incomodó un chingo. O sea, sí me incomodó duro. Ujú. Básicamente es la historia de un güey de más de 30 años que es poeta, que vive con su mamá viejita, y que tiene una hija que no vive con él y de la cual no se hace responsable. Y el güey es borracho, pero alcohólico, de esos teporochos que despiertan en la calle con su chupecín. Y entonces, pues es esto, ¿no? O sea, como de qué pedo con este güey, a qué cosas se enfrenta, qué pasa en su vida. Pasan cosas muy trágicas. Y yo dije, verga, güey. Hay unas partes, como esto se desarrolla, no me acuerdo en qué ciudad, no sé si, yo creo que en Medellín. Pues hay zonas de urbe, pues con bajos recursos. Y entonces hay zonas que se parecen mucho a México. Y yo recordé cosas y dije, a la verga, qué fuerte. Y por eso me incomodó mucho eso, entre otras situaciones. Hay una parte en la que le preguntan a este güey que sí, ¿qué pedo con ser poeta? ¿Se puede vivir de eso? Y pues el güey vale verga, ¿no? Y es como de verga. Y entonces a mí me hizo recordar cuando pues estudiantes me llegaron a preguntar de ¿se puede vivir de la ciencia? O que me preguntaron cómo le haces para conseguir trabajo después de estudiar biología, ¿no? Ajá. Y la respuesta, si te incomoda tanto, ¿la estás recomendando por? Pues porque a lo mejor, o sea, te puede poner a pensar. A mí me puso a pensar muchas cosas. Una bonita reflexión. O sea, no me parece, y justo eso es lo que me dijo Arely, me dijo, está bien bonita la película. A mí cero me pareció bonita, a mí me pareció muy cruda, pero se me hace que creo que es una buena película porque me hizo sentir muchas cosas y me hizo pensar y dije, oh, la verga, güey, qué pedo. Ok. Es como muy cine mamador. Tengo casi la seguridad de que esta recomendación también viene de Hernán Gay, que a él le gusta mucho el cine mamador. Ya. Entonces, no es una bonita reflexión, pero sí para reflexionar. Para reflexionar fuerte. Y está pesada, ¿eh? Yo la tuve que ver en 2 partes. ¿Cuánto dura? No me acuerdo, pero... Pero de lo crudo. Es que yo ya no sé si fue como una cosa ahí de percepción. O si está larga. O si está larga, pero sí la tuve que detener. Si es cine mamador, tal vez sí esté larga. Pues puede ser. Ya, bueno, un poeta. Un poeta. Así que le busquen, un poeta. Ajá. Y así la van a encontrar. Está en plataformas. En HBO. Ok, gran recomendación. Para escuchar, para la playlist de las músicas de hoy en la ciencia que pueden encontrar en YouTube Music, voy a recomendar una rola que escuché en la película que me recordó a mis tiempos de la prepa, universidad, voy a decir. Pero voy a recomendar la original porque la que está en la película es un cover. Mi recomendación es The Middle de Jimmy Eat the World, que según Wikipedia, es un himno de autoaceptación y perseverancia. La canción anima a los oyentes a ser fieles a sí mismos, ignorar el que dirán y recordar que, incluso cuando te sientes perdido o excluido, las cosas saldrán bien si te mantienes firme y sigues adelante. Que entiendo por qué está en la película, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la original. A pesar de que la de la peli me pareció, pues es como de chava. Es una canción que cuando la escuché dije, ¡ay, qué padre! Ya tengo mi recomendación para la ciencia. Y el ahí. Yo siento que me baiteó el soundtrack, porque en un comercial escuché algunas, no sé si 1 o 2 rolas, que dije, están chidas, pero nunca las escuché en la película. Y esa es otra de las críticas, que el soundtrack no es tan memorable. O sea, tú, bueno, ya estás rememorando esto, pero siento que de fuera de eso... No, y además está en un momento muy visualmente muy icónico, entonces mucho de la parte central de esa escena es la canción.
Entonces, pues sí. Sí, hubo fallos ahí, pero confío en Igual que véanla. puede salir otra. No, sí, yo no digo que no la vean. Yo Ok. digo que no está tan genial, pero creo que sí está para cotorrear. Sí, pues. Esa es mi recomendación para escuchar. The Middle de Jimmy Eat the World. Yo voy a recomendar una canción techno de los 90s Ujú. que se llama Better Off Alone de Alice DJ. Ya está escuchando. Buena rola, la verdad. Tengo una playlist que se llama Eurodance y otra que se llama Rolas Electrónicas de los 90s y 2000s que tiene mucha de esa música. Ya. Que yo no sé por qué no está tan de moda eso. En vez de reggaetón y esas cosas, Ya no sé qué está de moda entre. Es que. el K-pop. Ah, sí. El K-pop es lo que está ahora. Sí. Pero pues volvamos al techno. Ay, señor, ya miéntese. Pero buena rola, gran recomendación. Y pues ya con eso terminamos, oiga. Un episodio más de La Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, pues esperemos disfrutar de este bonito contenido. Muchas gracias especiales a nuestras personas Patreons que aquí aparecen. Y pues si usted quiere sumarse a este grupo selecto de personas que nos ayudan a producir este contenido, pues cheque en la descripción, ahí está los Patreons, tiene acceso al cachito de ciencia cada semana y a la llamada de la ciencia cada tercer sábado del mes. Más o menos. Una vez al mes. Una vez al mes, donde chismeamos en directo, dependiendo del nivel en el que esté. Muchas gracias, aunque no sea Patreon, por estar aquí, por llegar al final. Déjenos en los comentarios un emoji de azúcar. Una coquita mejor. No hay coquita, pero sí hay azúcar. Sí, coquita. ¿Cómo va a haber coquita? Es lo más consumido de la vida. Debe de haber una coquita. Si hay una coquita, déjela ahí. Pero si no, azúcar. Si no, y ponga hashtag. No hay coquita. No. Hashtag. Es que como no hay coquita. Pues no sé, tú dime. No le haga caso a Celia Cruz. Órale. Qué fuerte. Sí está funada, creo. Ah, pero yo decía por lo de azúcar. Ya vamos. Y todos sus comentarios parecen de autoridad. Yo soy el Kishimishi. Yo soy el Dan Supe y gracias por estar aquí en Hoy en la Ciencia. Hoy en la ciencia. Adiós.